Bueno, adelantándonos un poco a lo que va a ser la resolución del ejercicio 12, que te dice que debemos realizar un programa que obtenga los parámetros de sintonía KP, TD y TI del lazo de control de nivel del siguiente PID, PID. Ojo que esto no es PID, ¿no? O sea, el PID es el lazo de control proporcional integral derivativo. Estos son los símbolos para Piping and Instrumentation Diagram. ¿Ya? Es un diagrama de tuberías de instrumentación. Usar el método de autosintonía y realizar una programación para tener los estados controlados del procedimiento, ¿no ve? Entonces aquí tenemos el diagrama. Si se dan cuenta, es un ciclo cerrado en el que tenemos un tanque donde vamos a hacer la medición del nivel, donde tenemos el D, P y T. Ahí estamos leyendo con un transmisor de presión diferencial, estamos leyendo pulgadas de agua, ¿no? El nivel de líquido que va a haber en esta columna. Vamos a verlo en las imágenes de cuando ya estamos haciendo funcionar cómo está trabajando este DPIT. Este me mide de 4 a 20 miliamperios en un rango de medición de proceso de 0 a 30 pulgadas con 3 decimales de precisión, ¿ya? Luego tengo aquí algunos instrumentos adicionales, como también aquí una válvula de control que en realidad esta la estamos bypassando, la estamos dejando normalmente abierta para que no me influya en mi proceso, porque lo que vamos a hacer es el lazo de control con el variador de frecuencia. Es decir, lo que vamos a hacer es tener esta válvula abierta, ¿ya? Completamente abierta, donde va a empezar que me va a garantizar de que el líquido constantemente esté saliendo con un caudal inicial, ¿ya? Con un caudal de salida del tanque va a ser uno solo. Y lo que tenemos que variar nosotros es el caudal de entrada al tanque, de tal manera que equilibremos los dos caudales para mantener en un nivel que yo desee, es decir, en un valor deseado, ¿no? En un nivel. Entonces ese es el objetivo de este ejercicio. Vamos a tratar de mantener el nivel deseado a un nivel de set point que lo vamos a configurar, ¿ya? Ojo, este sistema no es un sistema completamente lineal. A partir de cierto nivel, hasta cierto nivel, funciona como si fuera un sistema lineal, no se afecta. Pero una vez que el nivel baja mucho, la presión de la columna de líquido que está empujando aquí abajo determina el caudal de salida. Entonces eso me va a hacer variar todo, ¿ya? Entonces por eso es que a un nivel muy bajo mi controlador no va a funcionar muy bien, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo funcionar eso ya en la simulación o en la configuración con esa advertencia, ¿ya? Tengo algunas solenoides que me garantizan la circulación, que tengo que activarlas. Ahora me dice, usando el transmisor de nivel de presión diferencial calibrado de 0 a 30 pulgadas de agua, realizar un lazo de control de nivel en el tanque. El set point valor deseado debe ser configurado desde una variable de memoria. El caudal de salida será dado por la presión ejercida dentro del tanque TK001 y se dejará caer por gravedad. El caudal de entrada al tanque será controlado de las siguientes formas. La salida PID modificará la válvula de control de flujo y la velocidad del variador de frecuencia será fija. Este ejemplo no lo vamos a hacer, solamente vamos a trabajar con la salida del PID, modificará la velocidad del variador de frecuencia y la apertura de la válvula será fija. Entonces vamos a trabajar solamente en este caso, ¿ya? Solamente vamos a trabajar en este caso. Tomar en cuenta las siguientes direcciones. Porcentaje MW10, dirección de palabra PID, ¿ya? Esto vamos a configurarlo en este momento. Ya de acuerdo a cómo lo configure, voy a tener modos de operación que ahorita les explico. Los estados del PID entonces me dice que voy a tenerlo en el MW11, ¿ya? Voy a ir configurando. Primero, lo que voy a hacer es configurar el hardware. Ya lo tengo aquí el ejercicio listo. Es este el ejercicio con el PLC-M221T CE16R, TM221 CE16R. Voy a verificar las entradas digitales. Las entradas digitales no tengo ninguna, no necesito. Sí necesito salidas digitales, que son las tres válvulas que activan para hacer la circulación del líquido. Y me voy directamente a las entradas analógicas de este módulo. Tengo un módulo TM3TI4, que es un módulo que va a lecturar señales mixtas, ¿no? Aquí yo ya tengo configurado mi DPIT001, que es el transmisor de presión diferencial, configurado de 4 a 20 miliamperios en un rango de medición de 0 a 30.000 para tener 3 decimales de precisión según lo que mi instrumento me entrega. Mi instrumento es capaz de entregarme mediciones de 0,001 de precisión, entonces por eso tengo 30.000, ¿ya? Luego a la salida tengo conectada la salida analógica. Aquí está la salida analógica, que es el variador de frecuencia VFD001. Está configurado de 0 a 10 voltios para que sea más sencillo de esa forma, y va a mandar una señal escalada de 0
a 2800 RPM, ¿ya? Para que en 2800 mande 50 Hz, porque mi bomba genera en 50 Hz 2800 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Entonces en 0 voltios manda 0 y en 2800 manda 10 voltios. Ya está configurado. Ahora me voy a la parte de programación y solamente tengo aquí un autoenclavamiento del proceso, que tengo bits de memoria, no tengo pulsadores físicos para poder trabajarlo directamente desde una tabla de animación o desde la programación aquí fácilmente. Tengo un autoenclavamiento, tengo aquí la llamada al PID 0, ¿ya? Que la llamada al PID 0, ya lo hemos visto en ejemplos anteriores, se hace acá. La configuración primero se hace acá, primero se configura acá y después se lo llama como si fuera un bloque de operación, ¿ya? Voy a borrar esto para hacer justamente esa parte, porque el resto ya es complementario. Si se pueden fijar aquí, el proceso inicia y se prenden las 4 válvulas y se prende esta variable que ahorita les explico. Luego aquí tengo una conversión simplemente de valores para que me ayuden a setear mi set point desde un valor real, y hacen conversiones que ahorita las explico también. Entonces lo primero, configuro el PID. ¿Desde dónde se configura el PID? Se configura desde herramientas, desde objetos de software. Hago doble clic aquí en PID y voy al PID 0. Entonces hago clic aquí en configuración del PID 0 y aquí ya lo tengo configurado. Entonces voy a explicar paso a paso. Primero, la dirección de palabra está en la dirección de palabra porcentaje MW10. Tengo los estados, perdón, la dirección de palabra se refiere a cómo yo voy a trabajar mi PID. Fíjate que yo tengo modos de operación de PID. Tengo el modo de operación solo PID, autotuning más PID y solo autotuning. Entonces, ¿eso cómo se refleja? Me voy a fijar acá en la cartilla y acá está. Este sería de acá. La palabra de operación, que sería la MW10, que está, bueno, aquí me dice, ¿no? La dirección de palabra PID, que cuando está en 0, el controlador está deshabilitado. Si yo quisiera resetear de alguna manera mi controlador PID, lo pongo en 0. Si lo quiero hacer funcionar solo en PID, se pone en 1 la MW10, que en mi ejemplo está en MW10, ¿no? Porque yo lo estoy configurando así, ¿no? Aquí estoy configurando para que el MW10 sea eso. Entonces, el otro sería solo autotune. ¿Bien? Entonces ahí ya está el MW10. Y en los estados del PID voy a monitorear cómo está funcionando mi PID, si es que entra en error, si es que está haciendo autotuning, si es que, no sé, está fuera del set point, si es que está en error, qué sé yo, todos los parámetros. Aquí estoy mostrándoles en la cartilla algunos estados que me van a importar para los estados del ajuste automático. Estos de acá son estados del ajuste automático, que cuando está en fase en curso 100, 200 o 400, 800 o 1000, va a mostrarse esto en los estados del PID. O sea, en el MW11 se va a mostrar en qué estado del ajuste automático está. ¿Ya? Luego paso a la siguiente, la entrada. Me está diciendo la entrada, aquí la estoy direccionando directamente a la entrada física, la porcentaje IW 1.0. ¿Ya? No estoy haciendo ninguna conversión, tal cual como va a entrar de 0 a 30.000, lo voy a trabajar. ¿Ya? Luego voy a PID y aquí me está mostrando la consigna, que es el valor deseado, o el set point, consigna, que si lo vemos aquí también ya me está mostrando que debería ser la MW12, como consigna lo tengo que configurar. Luego tengo que configurar estos parámetros, ¿ya? Es decir, tengo que mapear las palabras de memoria, ¿ya? Entonces voy a ir acá y tengo que mapear MW13, 14, 15 y el 16. El 16 es bien importante para el comportamiento de mi PID, ¿ya? Vamos a hacer cálculos también de esto. Ahora me voy a la parte de autotuning, en el que tengo que autorizar el autotuning y tengo que tener un trigger, es decir, un bit de memoria que me va a iniciar el autotuning, ¿no? Cuando se ponga, pase de 0, pase a 1, va a iniciar el autotuning, ¿ya? Ahí es lo que estoy configurando más abajo. Aquí al prender las válvulas también prendo este bit, el M10, ya que es el trigger, es un disparador para poder iniciar el autotuning. Y en la salida voy a tener la acción de corrección, es decir, si va a ser control directo o inverso, ya que si lo dejo en 0 es siempre control de tipo inverso, que es el tipo de control que yo necesito para mi control de nivel. Y luego tengo los límites, que tengo el mínimo en el MW18 y en el máximo MW19. Voy a verificar eso, que también tengo que tenerlo mapeado.
el límite mínimo de salida y el máximo de salida, que si lo tengo de mínimo a máximo, lo que yo puedo sacar sería 0 RPMs y 2800 RPMs, ¿no? Esos son los límites que yo podría sacar. ¿Ya? Pero vamos a hacer pruebas y vamos a ver cómo esto debería yo poder cambiarlo, configurarlo a lo que yo desee para que mi controlador se estabilice. Y por último, la salida analógica. ¿Ya? Aquí también está directamente direccionado a la salida analógica. ¿Ya? Directamente va direccionado a la salida física. ¿Podemos direccionar entradas y salidas de tipo palabras de memoria? Sí, podemos hacerlo. ¿Ya? Incluso también puedo tener una salida digital y utilizar una salida PWM, ¿ya? Pero eso es otro tipo de PID. Voy a cancelar esto porque ya lo tengo todo configuradito. ¿Y cómo hago la llamada? Utilizo un bloque de operación y tengo que escribir en símbolo PID, y aquí me selecciona PID, entonces pongo espacio 0 y ahí me va a hacer la llamada a mi PID 0 que acabo de configurar. Yo puedo configurar hasta 14 lazos de control PID, ¿no? Del 0 al 13 son 14 lazos de control PID, ¿no? Entonces cada vez que lo llame tengo que hacerlo de esa manera, como operación y hacer la llamada. Ya está ahí llamado el PID, entonces de que funcione o no funcione va a depender de mi lógica. Aquí solamente tengo un trigger y aquí tengo un par de operaciones que lo voy a ver en lista de instrucciones para entender bien las operaciones. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy almacenando el valor de la lectura del sensor, de la entrada analógica, la estoy almacenando en un dato de tipo Word. ¿Para qué? Para que yo pueda convertirlo a real y dividirlo entre 1000, ¿ya? Para poder ver el dato de lectura en pulgadas directamente, ¿no? Y también el valor de consigna, tengo un dato que es el PID consigna real, que es el que voy a modificar, porque es más fácil entender 2.5 pulgadas, 3.139 pulgadas, es más fácil entender. Entonces es lo que yo voy a llenar en mi tabla de animación, que lo multiplicaría por 1000 y lo convertiría después a entero, porque esto es lo que yo le paso al PID. Este dato de acá es lo que está configurado en el PID. Vuelvo al formato ladder para que me muestre las direcciones. Aquí está. El MW12 es lo que yo he configurado en mi lazo de control PID. Voy a verificar en la cartilla, aquí la tengo abierta. El 12 es la consigna para el PID. Bueno, entonces esta programación es la que yo voy a iniciar. Me voy a conectar con el controlador y la voy a ver en funcionamiento. Bueno, entonces vamos a iniciar sesión, inicio sesión, y voy a ir a revisar los parámetros iniciales que tengo que tener en mi tabla de animación. Voy a probar primero entre los límites. El límite del variador de frecuencia es 0 Hz y 2800 Hz. El variador de frecuencia puede trabajar de 0 a 2800 RPM. Son 2800 RPM que tiene la bomba, ¿no? La salida de la bomba es 2800. Actualmente el sensor estamos leyendo un nivel de 3 pulgadas, ¿no? Estamos a 3 pulgadas ahorita leyendo, entonces lo que voy a hacer es liberar la válvula 3 que me va a abrir y vaciar un poco el nivel, ¿no? Voy a vaciar un poco el nivel. Estoy forzando aquí la salida directamente, entonces voy a tenerla, digamos ahí, ¿ya? Estoy a 1 punto algo pulgadas el nivel, entonces ahí voy a partir. Ojo que estoy partiendo de 0 a 2800, ¿ya? Tengo el valor de los valores de PID, la constante proporcional, integral y derivativa están en 0. Ya el tiempo de muestreo está en 10. Ya es bien importante el tiempo de muestreo está en 10 ahorita. La velocidad de corrección del autotuning está en 2. Una velocidad de corrección 2 es una velocidad lenta. 0 es una velocidad rápida. Siempre es conveniente tener una velocidad de autocorrección lenta para que encuentre más finos los valores de las constantes. Luego, la dirección de palabra del PID tiene que estar en 2. ¿No? Por defecto viene en 0, entonces en 0 me está mostrando el estado del PID, es un estado de no correcto el PID. Entonces si lo pongo en 2, me da un estado, como pueden ver aquí en la cartilla, el estado en 2 es autotuning más PID, lo que significa que va a terminar de ser autotuning y directamente se va a quedar haciendo PID. Luego ya el 2 lo puedo cambiar por 1 y se va a quedar en PID con las constantes que ha encontrado el autotuning, ¿ya? Entonces yo simplemente tendría que aquí arrancar el proceso, arranco el proceso y va a iniciar. Ojo, va a ser el autotuning
en un máximo de la salida en 2800 RPM y 0 RPM, ¿ya? Y vamos a ver los resultados. Ya tengo aquí habilitada la trazabilidad de la consigna, está habilitada aquí la trazabilidad de la consigna, está habilitada la trazabilidad de lo que estoy lecturando del sensor y de la salida de lo que va directamente al valor de frecuencia, ¿no? Que es en RPM. Entonces habilito aquí el seguimiento, aquí me está mostrando el seguimiento, voy a iniciar el seguimiento y me va a empezar a graficar lo que estoy lecturando ahorita, ¿no? Que está aquí, la consigna está en 3856, entonces voy a hacer de que llegue hasta 3856 y aquí está la lectura del sensor, ¿no? El sensor me está midiendo, está oscilando aquí, ¿no? Porque siempre es una lectura bien precisa, ¿no? Pero no es ni una oscilación de unos cuantos milésimas de pulgada. Ya la salida del variador de frecuencia o la salida en RPM está en 0. Entonces ahí voy a inicio. En ese momento, fíjense que en los estados del PID se está poniendo en 100, ¿no? 100 en hexadecimal. 100 en hexadecimal, voy a verificar aquí. Aquí tengo los parámetros del PID. Aquí está, 100 en hexadecimal es el autoajuste, la fase de autoajuste 1 está en curso, ¿no? Cuando pase a 2 va a ser la segunda fase, 3, 4, son 4 fases que tiene que atravesar. Fíjate que el autoajuste lo que va a lograr hacer es una oscilación similar a la que tenemos acá. Esta oscilación va a intentar hacer, llevarlo al máximo de la salida y llevarlo al mínimo de la salida, llevarlo al máximo de la salida y llevarlo al mínimo. Entonces esto tiene que lograr para encontrar los valores según el método que ya no hemos visto teóricamente en los anteriores videos. Entonces está haciendo eso, fíjate que va a alcanzar, va a superar la consigna o el set point o el valor deseado, va a alcanzar, va a superarlo. Una vez que lo supere, va a mandar la salida a lo mínimo, que lo mínimo es 0. Ya lo mínimo es 0, entonces empieza a descender, en ese momento vuelve a activar la salida al máximo. Entonces hace oscilar la salida entre el mínimo y el máximo para que justamente la medida sea de estas características. Estamos ya en un autoajuste de 2 en curso, ya está alcanzando aquí el 400 sería la fase 3 del autoajuste, ya estamos en la fase 3. Y luego entra 800, que esto es en hexadecimal, ¿no? Cuando alcance 800, aquí estamos, llega a 800, ya está en 800, ya está alcanzando la cuarta fase, y una vez que llegue a 1000, va a escribir automáticamente aquí los valores de las constantes, proporcional, integral y derivativo. Fíjate, ya está llegando, ya está terminando la fase de 800, ha llegado a 2000, y ya al llegar a 2000 ya prácticamente se ha empalmado a lo que es control PID. Entonces ya está haciendo un ajuste PID, ¿no? Fíjate que tienes un overshoot largo, ¿no? Aquí ya he encontrado las constantes y tenemos un overshoot bastante alto, porque la velocidad a la que estamos trabajando es que un límite de 2800 máximo y inferior de 0 RPM. Y fíjate que aquí apenas terminó de hacer el PID, se tiró a 0 la salida, completamente a 0. Ahora ya estamos haciendo el PID, como tal, ya está haciendo la regulación. Este overshoot es un tema de que tenemos que corregirlo. Entonces a partir de ahí ha empezado a hacer acá, ¿no? Aquí ya está haciendo el PID, aquí ya está haciendo el PID como tal, ¿no? Esto de aquí ya es el segundo overshoot, que estamos con un overshoot de 3.988 menos 3.856, que sería el mínimo. Me dice que el overshoot, la teoría me dice que el overshoot debería ser menor al 5%. Mi consigna es 3.856. A ver, 3.856, el 5% de esto es 192. Ahora aquí yo tengo un overshoot máximo de 3.970. 3.970 menos, bueno, 3.970 menos este valor de acá, tenemos un overshoot por debajo de lo que me es permitido, ¿ya? Pero fíjate que aquí tengo un primer overshoot que es altísimo, aquí está completamente fuera de rango.
Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Lo que podemos hacer es, fíjate que aquí ya está regulado, ¿no? Ya tengo una oscilación, un error mínimo, ¿no? Fíjate que es casi nada, ¿no? Aquí podemos ver el set point es 3.800 o 3,856 pulgadas y lo que estoy lecturando es 3,850 y tantos, ¿no? Está oscilando por unas milésimas de pulgada, es muy poco la oscilación. Ahora vamos a mejorar esos parámetros. ¿Cómo lo podemos mejorar? Voy a detener esto, restablecer y cerrar, ese es el procedimiento, y voy a detener mi proceso. Bien, ahora voy a rehacer eso nuevamente. Fíjate, voy a borrar todos los valores que he encontrado, los voy a poner a cero, voy a dejar el autotuning ahí, pero acá, yo he descubierto haciendo pruebas con la bomba, de que la bomba tiene una salida mínima de 1000 RPM, es decir, a los 1000 RPM, en realidad a los 850 casi, pero lo voy a subir directamente a 1000 RPM. En 1000 RPM empieza a bombear correctamente. Por debajo de, como les decía, más o menos 850, por debajo de 850 no bombea correctamente. Es un tema de la bomba, ¿no? Necesita un flujo mínimo la bomba para que bombee correctamente. Entonces ese mínimo son los 1000 RPM, ¿ya? Yo estoy asignando así. Entonces esto se llama una saturación con límites, que es el máximo y el mínimo, ¿no? Eso va a depender obviamente siempre de la aplicación, de acuerdo a la aplicación que tú estés trabajando. Entonces yo he descubierto eso, de que la bomba empieza a bombear líquido correctamente recién a los 1000 RPM. Porque si tú lo trabajas en, no sé, 500 RPM, no bombea nada, no fluye. ¿No? Gira el motor, gira la bomba, pero no llega a impulsar correctamente el fluido, ¿ya? Entonces ya he reseteado todo eso, he cambiado esto, tengo que escribir en la palabra de PID nuevamente 0 y otra vez 2 para que vuelva a resetearse, para que vuelva a hacer el autotuning nuevamente. Tiene que volver a hacer el autotuning y después empalmarlo para hacer PID. Ahora con esa configuración voy a volver a hacerlo. Ahorita tengo cerca al set point, ¿no? Ahorita estoy lecturando cerca al set point, así que voy a nuevamente abrir la válvula. Voy a forzar la válvula 3 para que... ¿Dónde tengo la válvula 3? Aquí está. Voy a forzarla nuevamente para que me libere nivel. Está liberando nivel. Más o menos a esa altura, ahí. Ya a partir de ahí voy a nuevamente iniciar mi proceso. Ya vuelvo a abrir la gráfica de seguimiento, aquí la tengo, la gráfica de seguimiento, inicio. Ahora sí, voy a arrancar y voy a esperar que haga el autotuning. Nuevamente, a partir de 0 RPM, obviamente a 2800 RPM, pero va a empezar a elevar el nivel, Cuando sobrepasa el nivel al valor deseado, va a sobrepasar, ahí va a mandarme 1000 RPM, en vez de bajarse otra vez hasta 0 RPM, va a mandarme 1000 RPM, garantizándome un overshoot mucho más pequeño. Van a ver eso. ¿Por qué? Porque obviamente como la bomba, si la tiras a 0 RPM, la llevas a 0 RPM y después va a intentar, de 0 RPM, va a intentar empezar a aumentar frecuencia o velocidad, digamos, en RPM, va a empezar a aumentar a los, no sé, 100 RPM, 200 RPM, no va a fluir nada, no va a haber cambio. Entonces de golpe va a querer elevarlo al máximo, ¿no? Y no es correcto, ¿no? Eso en el autotuning se va a notar, aquí está. Ya lo ha bajado a 1000 RPM y sigue fluyendo el líquido. A 1000 RPM sigue habiendo un flujo de líquido. ¿Ya? Entonces, cuando va aumentando, ahí va detectando realmente los cambios y va tomando muestras de parámetros más correctos, en el que el fluido fluye constantemente, ¿no? En el mínimo y en el máximo, el fluido siempre está fluyendo constantemente. ¿No? Voy a ver nuevamente el PNID para estar, ¿no? Me refiero a esta parte de acá, ¿no? Lo que está entrando, siempre va a haber un flujo constante de líquidos, siempre va a haber un flujo constante de líquido. Bien, ahí ya terminado, ya estamos en 2000, 4000, ya he encontrado los valores de PID.
va a empezar a regular. ¿No? Empieza a regular. Vamos a esperar unos segundos más hasta que estabilice al valor deseado. Ya está estabilizando al valor deseado. Ahora ahí voy a hacer pruebas, voy a hacer cambios de set point. Digamos que eleve hasta unas 5 pulgadas, digamos. ¿No? Aquí este overshoot es mucho más pequeño y aquí también estamos trabajando a 3539, pero vamos a hacer cambios dentro de lo que ya he encontrado. Por ejemplo, este de aquí lo voy a elevar a un valor cerrado, un valor de, no sé, unos 6 pulgadas, no mucho, es 5.5 pulgadas, ¿no? Y ahí empieza, se eleva el set point y empieza a elevarse la velocidad, empieza a elevarse, empieza a alcanzar, y aquí vamos a ver realmente cuánto es el overshoot. Voy a abrir mi tabla de Excel para hacer eso. Estamos hablando de 5500 pulgadas que debería estar leyendo, me permiten unos 275. ¿Ya? Y aquí tendré que reemplazar lo que va a ser mi overshoot real. ¿No? Aquí ya tengo el overshoot ya estamos llegando a los 5600. ¿No? Estamos hablando de 0,1 pulgadas, que aquí el pico más alto es 5675. 5675. ¿No? ¿Estamos correctos? 5600, no, 5690. 5690, ahí se vio. 5690 es el pico más alto. Que estamos por debajo de lo mínimo recomendado, que es el 5%. Entonces ahí está. ¿No? Ya está regulado el PID, ¿no? Puedo hacer un cambio más, el último. Vamos a hacer uno en el que baje. Eso también me va a generar un mayor overshoot, porque si se dan cuenta, yo he partido, mi autotuning partió de un valor bajo para llegar a un valor alto, ¿no? Entonces, si yo estoy en un valor muy alto y voy a querer llegar, por ejemplo, a un valor muy bajo de, no sé, unas 2.5 pulgadas, digamos, voy a tener un overshoot también bien alto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí en mi diagrama, aquí voy a depender para que el flujo de salida de mi sistema, donde estoy analizando aquí en el tanque, donde estoy lecturando el nivel, el flujo de salida depende del nivel de la columna de líquido. Y el nivel de la columna de líquido obviamente va a variar. Si varía, digamos, aquí, voy a tener una presión diferente, voy a tener un flujo diferente si el nivel está acá. Si el nivel está arriba, voy a tener una presión mayor y un flujo mayor, ¿no? Entonces, no es un sistema tan simple el que tengo acá. Es un sistema en realidad que tiene polos conjugados o polos complejos que se llaman. Entonces, fíjense, yo voy a bajar a 2.5 la consigna. Estoy bajando al mínimo, ¿no? Aquí estamos a 2.5, a 2500, lo que debería estar lecturando. Y empieza a bajar el nivel. Y no voy a tener la misma estabilidad que tengo cerca a los valores en el que yo he encontrado mis valores de constantes, ¿no? No voy a tener la misma estabilidad. De hecho, voy a tener un overshoot más alto, ¿no? Por esas características que les he explicado. Pero debería tener, sí, debería poder regular, ¿no? Solo que voy a tener un overshoot más alto nada más, ¿no? Y ahí empieza ya a elevar la velocidad. Ahí tengo un overshoot. Para mejorar este overshoot, en el que voy a tener así variaciones del set point tan altas, yo tendría que mejorar, ¿qué cosa? El tiempo integral, ¿no? A ver, fíjense, aquí estamos a 2000, el más alto parece que es 2265. Voy a abrir nuevamente mi planilla de Excel, que tengo aquí mis cálculos auxiliares. Estamos en 2500 y aquí voy a cambiarlo a 2265. No, fíjate que me paso a lo que debería ser el 5%.
Pero de todas maneras no es hartísimo, ¿no?, que se pasa, como en el caso en el que sí llegaba a la velocidad de 0 RPM. ¿De acuerdo? Entonces, así es como yo realizo el autotuning y después lo empalmo a PID. Una vez que ya he hecho el autotuning, ya no necesito que la dirección de palabra esté en 2, sino lo podría cambiar a 1, en el que se quede haciendo autotuning que se quede haciendo PID todo el tiempo. ¿No? Ahí está, todo el tiempo haciendo PID. Sigue habiendo aquí una variación, ¿no? Como les explicaba, es por el mismo tema. ¿No? Fíjate que aquí no es tan estable. Aquí es relativamente estable, aquí es mucho más estable, si se dan cuenta. Pero acá, fíjate, tengo una inestabilidad. Tengo una estabilidad muy alta, justamente por esas variaciones de flujo que les digo. A partir de, seguramente, el valor de consigna que he encontrado, va a mejorar eso. De que en 3 seguramente va a mejorar, ¿no? Aquí tengo variación, pero en 3 voy a tener una estabilidad mayor. Es justamente por el comportamiento de los flujos que les comentaba, en el flujo de salida especialmente. Bien, voy a detener esta visualización de la gráfica, restablezco, cierro y así es como deberíamos hacer el autotuning y después encontrar los valores de PID.